Si nos vamos al interior y empezamos con identidad, ¿cuál es vuestra definición de identidad? Identidad es... La identidad básicamente es aquel atributo con los cual te identifica. O sea, es como... ¿Qué te define? Que te define. Viene más, tenemos de identificar con algo más. La identidad no es una categoría que yo pueda definir en sí mismo individualizada, tiene que ser un referente, es un elemento colectivo, relacional. Entonces, todas las tazas, la identidad de las tazas, pues es como un vaso más un asa, todas las tazas cumplen esa función, se identifican con esos atributos. Y entonces la identidad, en términos de lo humano, para mi parecer, tiene que ver con qué es aquello que nos referenciamos. Si yo me identifico como, bueno, pues entonces eso va a ir adoptando una identidad. Y a partir de ahí, colectivamente se va a ir legitimando. Creo que la identidad en estos puntos de emprendimiento, como el emprendedor o el empresario, son atributos en donde la gente podría generar abrazar estas identidades. Habrá que ir definiendo si colectivamente todo mundo podemos tipificar lo que es un empresario. A veces es más fácil entender el emprendedor que el empresario, porque no el hecho de que tengas una empresa te hace empresario, pero el inicio de intentar emprender un negocio, intentar emprender una empresa, pues es mucho más fácil adoptar esta identidad de emprendedor más que de empresario, porque es más accesible. Entonces, esta identidad que uno va formando, uno va descubriendo, uno va determinando, uno va apropiando, que sería para mí la palabra más adecuada, tiene que ver con estas preguntas de quiénes somos, cómo nos recomponemos, cómo nos definimos, cómo nos identificamos. Pero esta identidad también va a ser un elemento que yo creo que es fundamental entender. Es que la identidad no puede definirse simplemente porque yo me autodetermino. O sea, tienes escalas, ¿no? Me autodetermino como alguien exitoso. Está increíble, qué bueno que tú te autodeterminas así. No quisiera que el hecho de que tú te determines seas. Va a venir la otra contraparte, tiene que ver. Y los demás también qué dicen. Porque si el individuo en su identidad quiere ahora que el colectivo lo identifique como él se identifica, pues va a haber un problema. O sea, estamos priorizando el individuo sobre el colectivo. Y ahí es donde yo creo que va a haber algunas crisis sociales. Ya hay, ¿no? O ya hay crisis sociales en ese. ¿Cuál es tu definición de identidad? No, coincido mucho con eso. El tema creo que interesante de esta manera de conceptualizar, ¿no? ¿Quién soy? Porque es un poco complejo plantear, ¿no? La identidad que, ¿quiénes somos en esencia? ¿No? Llamémosle así, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Tarde o temprano vamos a tener que conectar, desde mi punto de vista, identidad con tu condición espiritual, ¿no? Entendiendo que, oye, soy mi cuerpo, bueno, soy algo más que mi cuerpo, soy mi cuerpo y mis emociones, soy algo más que mis emociones también. Tengo mi manera de pensar. O sea, el quién soy lleva cada vez a una pregunta cada vez más interna, te refieres, ¿no? Y que vaya completando diferentes esferas, ¿no? Digo, ya hay 1000 documentos psicológicos que van estableciendo, espirituales que van estableciendo esta idea de no nomás soy esto, hay una esfera emocional, hay una esfera mental, hay una esfera espiritual, ¿no? Que me contiene y que en esto puedo determinarme, pues todo esto soy. Pero relativamente lo que haces es que vas agarrando características en cada una de estas áreas, ¿no? Tengo esta manera de ser físicamente, tengo esta manera de ser emocionalmente, tengo esta manera de ser en mi estructura de pensamiento y decisiones, y tengo esta manera de ser espiritualmente, ¿no? Que mucha gente le va a llamar a esto como mi religión, pero más allá de la religión es con qué me estoy identificando en las creencias profundas de la vida y de lo que me define como mi relación con Dios. Entendiendo también espiritualidad en su etimología, tiene que ver con el significado de completo. Y sí que cuando hablamos de identidad, nos tenemos que ir aproximando porque la otra pregunta es, ¿me identifico como humano? ¿Hacia dónde se dirige el humano? ¿Cuál es esta aproximación que le queremos llamar humano? Para que cuando diga soy, entonces ese peso tenga suficiente marco, ¿no? De hacia dónde podemos nosotros como conceptualizar lo que yo quiero. O sea, porque el tema es, entre más humano yo me desarrolle, pues más soy. Entonces la definición de identidad tiene que ser trascendental, quitando la variable tiempo. Tendría que ser trascendental. No podemos definir, esas son
pero creo que son aproximaciones que van a ser también un poco complejas. Si definimos lo humano bajo el determinismo o un constructo social, si es contextual, si el humano de hace 1000 años es lo mismo que el humano de hoy o no es. A mi parecer, en términos del humano, tendría que ser un componente fuera del tiempo, porque no es un tema nada más contextual. Podemos hacer cosas diferentes, pero no quiere decir que seamos diferentes. Y la respuesta del humano de hace 3000 años va a ser muy similar a la respuesta del día de hoy. ¿Cómo creéis que una persona debe trabajar en la percepción o en el conocimiento de su identidad? ¿En quiénes son? ¿O con qué se identifican? ¿Cómo pueden hallar respuestas a muchas preguntas que son superficiales, que tienen que ir profundizando hasta llegar a ese punto? ¿Cuáles son esas herramientas? Es una muy buena pregunta. Creo que hay dos caminos, o tal vez hasta más, pero voy a plantear ahorita dos esencias, ¿no? El camino de la autoconfrontación y este autocuestionamiento, ¿no? Donde yo mismo me puedo cuestionar qué pienso, qué siento, por qué creo lo que creo, por qué, por qué defino mi realidad, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y por otro lado, Perdóname. No, procura sentarte de este lado y no cruzarte en medio de la cámara, porque justo lo que hiciste fue... Perdón. Bueno, lo bueno es que se va a editar. ¿puedes hacer la pausa publicitaria? Lo se edita, ¿no? Se edita, ¿no? Bueno, o a lo mejor lo dejamos así. ¿Quién sabe? Creo que lo vamos a dejar así. También tiene que haber una manera de conocerme por medio del otro. Esto que decía Jacobo, ¿no? O sea, yo escucho en el internet cuando la gente dice, pues se trata de ser auténtico y no te fijes en lo que los demás opinen. No, yo no creo en eso. Yo creo que tenemos una obligación de validarnos. Y cuando digo validarnos, no digo que el otro me determine, pero tengo que recibir un feedback de validación de, oye, esto que creo que soy, esto que creo que hago, esta manera de pensar, esta manera de ejecutar, está acorde con lo que somos, está acorde con lo que creemos. Es como estar en una empresa, ¿no? Y de pronto que nadie me pueda validar mi manera de trabajar, porque entonces, si todo se trata de mí y mi percepción, pues olvídate de la cultura, ¿no? Porque la cultura es una condición colectiva que define quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Pero además sería una contradicción. O sea, si la identidad, vamos a ponerle en un atributo, felicidad, fuera simplemente autodeterminada y estuviéramos en una época en donde yo me autodetermino, pues entonces yo me autodetermino feliz. Y si yo me autodetermino feliz, ¿cuál sería el problema de que tuviéramos depresión o angustias o quejas en esta sociedad si el que se autodetermina soy yo? ¿Cuál sería el problema? ¿Para qué ocupo que tú me legitimes si yo me autodetermino? Pero últimamente tenemos estas tendencias de presionar para que tú legitimes mi autodeterminación, para que valides mi autodeterminación. Entonces quiere decir que no necesariamente mi autodeterminación es la variable principal. En mi experiencia creo que pasamos por 4 etapas. La primera es cuando nos encontramos primeramente con una temática de historia y el dolor nos puede determinar o nos define en ese sentido de la identidad, ¿no? Soy de acuerdo a mi pasado doloroso. Vale. Luego intentamos romper esta dinámica del dolor y caemos en una autodeterminación. Ahora yo me autodetermino, dado que fui lastimado de niño, hoy me autodetermino sano, hoy me autodetermino y le ponemos atributos que quieras. Y se me hace interesante ahí, nada más que el tercer nivel va a tener que ser este funcionamiento colectivo, cuando no nada más yo me autodetermino, sino, y en un colectivo, no nada más es que los demás me determinen a mí, sino cómo nos determinamos. Porque si los demás sirven nada más de legitimar quién yo soy, bueno, sigo yo siendo en el centro. Pero cuando estás en el colectivo, pues no nada más es yo en el centro, ya cumplimos nosotros. Y el último grado, el que se me hace más interesante, es la identidad de la ausencia. O sea, ¿quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando ya no tengo que estar yo en el sentido de? O sea, el día que no esté, de todos voy a seguir siendo el padre de mis hijos, aunque no esté. Depende. ¿Cómo de importante es la infancia en la confección de la identidad?